Alexandra Páez y en esta oportunidad les hablaré sobre la concentración gravimétrica. Primero, para poder entender la concentración gravimétrica debemos tomar en cuenta qué es la concentración de minerales. Debemos conocer este concepto. ¿De qué se trata la concentración de los minerales? Bueno, se trata de separar las partículas del mineral, es decir, del mineral que nos interesa, de lo demás accionado que viene con él, es decir, el estéreo. Esto es para obtener un concentrado. En esto consiste la concentración de minerales. Entonces, bien, ¿qué significa la concentración gravimétrica? La concentración gravimétrica no es más que la separación de partículas de minerales de diferentes densidades con el fin de tener un concentrado. Esto se hace por la acción de la fuerza de la gravedad. La concentración gravimétrica es el método más utilizado en la pequeña minería por su gran facilidad de empleo, por su bajo costo y también por lo efectiva que es a la hora de emplearla, de utilizarla. La concentración gravimétrica viene dada o se divide en tres categorías, que es la separación por medios densos, la separación por corrientes verticales y la separación por corrientes longitudinales. Pero antes de hablar de esto, vamos a hablar cuáles son los requerimientos que debe tener la concentración gravimétrica para que sea o para que obtengamos un concentrado efectivo, un éxito en el concentrado. Primero debemos tener en cuenta la forma en que están las partículas. También tenemos que tener en cuenta la distribución de la alimentación de las partículas, también los tamaños y también las densidades que poseen estos sólidos que vamos a separar. ¿Por qué? Porque si a la hora de separar colocamos dos sólidos de densidades semejantes, entonces el efecto que va a tener va a ser similar. Es decir, ninguno se va a separar con eficacia, va a ser problemático. Entonces, para evitar este tipo de problemas, que se nos presenta este tipo de problemas, pues entonces tenemos una fórmula muy útil que se llama el criterio de concentración. ¿En qué consiste? Bueno, esta fórmula viene expuesta de la siguiente manera. Dice que el criterio de concentración es igual a las densidades de las partículas pesadas menos las densidades del fluido, entre las densidades de las partículas livianas menos la densidad del fluido. Ahora bien, ahora sí podemos pasar a hablar sobre los métodos de concentración. Y en primer lugar hablaremos sobre la separación por medios densos. Entonces, esto es nada más, esta separación consiste nada más en separar las partículas con simples fuerzas de gravedad. Esto por medio de un fluido que tenga densidad intermedia entre los dos sólidos que vamos a separar. Esta separación tiene dos partes o se divide en dos categorías a su vez, como lo son el sistema estático y el sistema dinámico. En el sistema estático, esta separación se va a dar por medio de un fluido que está medianamente tranquilo. Esta separación pues se da con equipos de formas muy variadas y el más característico de ellos es el separador de tambor. También tenemos el sistema dinámico. En el sistema dinámico, pues aquí sí se ejercen para separar estas partículas unas fuerzas centrífugas que son 20 veces mayor a las simples fuerzas gravitacionales que se le ejercen en el sistema estático. Y esta separación dinámica pues se lleva a cabo por medio de un equipo cuyo nombre es la DINA de Wirlow. Ahora vamos a hablar sobre los medios densos. Ahora bien, como no existe un líquido ideal para estos medios, pues entonces tratamos de que a la hora de elegir un medio denso que vayamos a utilizar, pues cumplan con ciertas propiedades o tengan ciertas características. Estas características o propiedades son las siguientes: que sean baratos, que no sean tóxicos, que no sean corrosivos, que tengan baja densidad, que tengan baja viscosidad, también que sean inmiscibles en agua, que químicamente sean inertes para que no puedan hacer reacción y atacar a otros minerales, que sean de fácil recuperación para de esta manera poder reutilizarlos, y también que sean muy estables. Estas son solo algunas de las muchas propiedades que existen a la hora de elegir los medios densos. Ahora bien, existen tipos de medios densos
y uno de ellos es son los líquidos orgánicos. Estos líquidos son muy estables, no son corrosivos, son de baja densidad y baja viscosidad, pero son muy poco utilizados o su aplicación en la industria es muy limitada. ¿Por qué? Bueno, porque estos líquidos son medianamente caros, también son tóxicos y pues así esto limita, son las cosas que limitan su aplicación en la industria. Otro de los medios densos son las soluciones de sólido. Estas soluciones pues son las más aplicadas en la industria porque no son corrosivas, son prácticamente miscibles en agua y además nos permite que las soluciones no solubles puedan manejarse con completa fluidez dentro del medio. Y estas soluciones pueden ser la varita, puede ser el cuarzo, la arcilla, también puede ser la magnetita, la galena, entre otras muchas. Seguidamente tenemos el segundo método de la concentración gravimétrica y es la separación por corrientes verticales. La separación de corrientes verticales consiste, o este método consiste, en aprovechar al máximo la diferencia de velocidades de las partículas livianas y pesadas a la hora de la sedimentación. Este método se lleva a cabo por medio de un equipo muy característico que es usado esencialmente porque se puede alimentar con partículas medianamente gruesas. Estos equipos son los JIPs. En estos equipos se le conocen tres capas. Estas tres capas son la capa transportadora. Esta capa se encarga de alimentar todo el equipo de estas partículas, de este material. Luego esto pasa a la capa devastadora. Esta capa devastadora se encarga de eliminar todas las partículas livianas y solamente deja las partículas medias y las partículas pesadas. Luego esto pasa a la siguiente capa y última, que es la capa separadora. La capa separadora se encarga, como su nombre lo indica, de separar las partículas medianas y solamente va a quedar o nos va a dar el concentrado, es decir, las partículas más pesadas que se depositaron en ella. Ahora, como último método de la concentración gravimétrica, tenemos la separación por corrientes longitudinales. Esto se trata de corrientes longitudinales que se le aplican a partículas en sedimentación y estas a su vez pues producen un movimiento de caída al que se le atribuye la corriente longitudinal. Este tipo de separación se le atribuyen dos tipos de escurrimiento. Uno es el escurrimiento laminar y el otro el escurrimiento por canaleta. El escurrimiento laminar pues va accionado por medio de equipos como las mesas vibratorias, como los banners o como los espirales, mientras que al escurrimiento por canaletas pues como su nombre lo indica, va accionado por medio de equipos como las canaletas. Ahora, luego de hablarles de todo en lo que consiste la concentración gravimétrica, les hablaré sobre los equipos que se utilizan para dicha concentración. Y empezaremos por las bateas. La batea es una especie de cono invertido achatado donde se forma un lecho fluido que a través de los movimientos longitudinales que se le atribuye a esto, pues va sacando todas las partículas livianas, dejando adentro solo las partículas pesadas que estas posteriormente se van hundiendo. A este tipo de equipos también se le atribuye un nombre muy coloquial, el cual se le llaman las surucas. En segundo lugar tenemos a las canaletas. Las canaletas consisten en un canal por donde va pasando todo el material que se le asigna y también por una sucesión de trampas que va atrapando a las partículas más pesadas, dejando afuera a los sólidos más livianos. Este es un equipo muy característico en la separación de oro, precisamente en la de oro aluvial. En tercer lugar tenemos a las mesas vibratorias. Las mesas vibratorias son un equipo de concentración granulométrica de flujo laminar. Esta separación se lleva a cabo mediante o sobre una superficie inclinada. Mientras tanto, las partículas se van separando en forma de banda o en abanico. Esto dependiendo de la densidad y la granulometría del mineral que se vaya a separar. En cuarto lugar tenemos a los separadores de espirales. Estos separadores de espirales consisten en unas canaletas helicoidales de 4 a 6 vueltas aproximadamente, donde las partículas más livianas se mueven por acción del agua hacia el borde, mientras que las partículas más pesadas pues se quedan en el fondo. Al terminar los espirales o al final de estos espirales se encuentran 4 secciones, que es el resultado de esta separación.
como lo son los concentrados, los mixtos, los colados y también el agua. En quinto lugar tenemos al concentrador centrífugo Falcon. Este consiste en un bolo cilíndrico que gira a alta velocidad en el interior de una camisa fija que va recolectando el relave, mientras que la pulpa queda en el fondo. Los materiales minerales que se separan con este método o mediante este equipo, pues son materiales como los sulfuros, el hierro y el carbón y metales nativos como el oro, la plata, el zinc, el estaño, entre otros. Y en último lugar tenemos al concentrador multigravedad. Este equipo consiste en que los materiales que van a ser concentrados son sometidos a una fuerza de gravedad de 22. Así partículas de solo 2 micrones pues se van a comportar como partículas de 45 micrones. El equipo consiste en un bolo cilíndrico horizontal donde tiene dos movimientos, uno rotatorio en sentido de horario a las agujas del reloj y otro de oscilación que se comporta muy parecido o es igual a las mesas vibratorias. De esta manera entonces terminamos con todo este recorrido de lo que es la concentración gravimétrica. Espero sea de su agrado y les haya gustado. Muchas gracias.